Entonces vamos a empezar formalmente con la mesa de presentación del libro, Rótulos hirientes, estigmas permanentes, la transformación al poder, escrito por el licenciado Jonathan Greenberg. Así que bueno, voy a pasar a presentar a los participantes de esta mesa, al autor Jonathan Greenberg, que es licenciado en musicoterapia, especialista en psicogerontología y psicólogo social, musicoterapeuta de la Sala de Rehabilitación Intensiva para Pacientes Post-COVID, SARIP, del Hospital Pirovano, creador y coordinador general de ¿Qué podemos hacer para cambiar el mundo?, programa de radio producido íntegramente en el servicio 17 del Hospital Borda y productor radial en el Espacio para la Memoria Ex Olimpo. Bueno, el licenciado Ángel Barraco es licenciado en Psicología, posgraduado de la carrera de especialización en Política y Gestión de Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires, asesor de planta de la Comisión de Salud y de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corredactor de la Ley número 448 de Salud Mental y corredactor de la Ley número 153 Básica de Salud, ambas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asesor en la elaboración de la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657 y ex miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Bueno, ¿y quién les habla? Yo soy Patricia Cabrera, soy licenciada en musicoterapia, soy musicoterapeuta de planta del Hospital Pirovano, docente de la Facultad de la Universidad Maimónides en la carrera de Ciencias del Envejecimiento y todavía doctoranda en investigación gerontológica. Y la idea de este encuentro, como hablamos en nuestros encuentros de preparación de la mesa, tiene que ver con la lectura de este ensayo, que es contarles un poco, que es como un viaje etimológico, un vaivén de palabras que encierran significados profundos, un desenterrar orígenes arcaicos para poder comprender y resignificar la realidad que nos toca vivir, donde la salud mental está en boca de todos y en la inconsciencia de muchos que desde medios de comunicación rotulan, estigmatizan y desconocen una ley a la que demonizan. En este encuentro queremos proponer el copensamiento entre el autor y un referente de la salud mental como es Ángel, y el auditorio al que invitamos a que más que un conjunto de oyentes se transformen en protagonistas de este intercambio. Así que los dejo con, le vamos a dar la palabra primero a Ángel y después al autor y después, bueno, abriremos el intercambio con los participantes de la mesa. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. Verdaderamente, por la genialidad de la ley, lo primero que hay que hacer es justamente agradecer al autor, agradecer a Patricia por la invitación a ser parte de esta presentación. Verdaderamente, en un congreso de esta magnitud y la temática del libro hace que bueno, sea verdaderamente un hecho auspicioso, aunque a veces lamentablemente no son así considerados, y en off hablábamos de que justamente este tipo de actividades deberían ser revalorizadas, porque a veces injustamente se llevan otras actividades todo el caudal de público, pero bueno, nosotros vamos a hacer frente a eso y justamente vamos a tratar de darle que esta presentación tenga la difusión que se merece, porque verdaderamente la obra de Jonathan Greenberg es muy, digamos así, reveladora, es muy necesaria, y justamente en un momento, ¿no es cierto?, y en una oportunidad donde dentro de sus temáticas plantea, o sea, todo aquello que de alguna forma está sucediendo y aparece como una realidad que no se puede verdaderamente modificar. Como bien dijo Patricia, el libro se inscribe en el orden de un alegato, de un testimonio, ¿no es cierto?, muy movilizador, o sea, en su lectura. Yo a mí digamos, lo pensé como en esto de hablar de lo necesario a un momento dado, como un despertador de conciencia, ¿no?
O sea, plantea una praxis como desarrollo de conceptos teóricos que son revisitados por Jonathan y que indudablemente nos plantean, digamos así, interrogantes, nos plantean caminos, nos plantea, digamos así, una ética de intervención. La obra está basada, obviamente, ha tocado, Jonathan ha tenido justamente la habilidad de recurrir a diversos autores, ¿no es cierto?, que como tales, digamos, podemos fundamentarlos como autores de pensamiento crítico respecto de las políticas de alienación, ¿no es cierto?, tan ligada a la cuestión de los manicomios, a las políticas de dominación, tanto cultural, social como económica. Y también, obviamente, es así una profundización sobre uno de los temas, digamos, más elementales que tenemos en el campo de la salud mental, que es justamente poder hablar sobre qué es la locura, qué son los padecimientos psíquicos, y esto lo hace Jonathan dando cuenta de sus propias experiencias. Bueno, como bien dije, es un ensayo, ¿no es cierto?, que se expresa como, y así lo ha definido el propio Jonathan, como una investigación de discursos y acciones gubernamentales, profesionales y sociales, haciendo fuerte hincapié en la normatividad y la cultura del rótulo estigmatizante. Estos dos elementos son muy significativos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de salud mental, y cuando hablamos de salud mental, ¿de qué estamos hablando? Y esto me parece que vale la pena aclararlo. O sea, hay una triple, digamos así, una triple acepción de la salud mental. O sea, hablamos de salud mental cuando hablamos del padecimiento subjetivo, y en esto hace referencia muy fuertemente Jonathan. Pero también hablamos de salud mental cuando hablamos de un conjunto de efectores, de servicios, de dispositivos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con un modelo o un sistema de atención. Y después hay una tercera posibilidad que quizás es la más, a mi criterio, la más rica, la más digamos así, interesante, que es, y así también lo considera Jonathan, que es el campo de la salud mental, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del campo, justamente tiene que ver de que la salud mental no se puede definir, que la salud mental es justamente como campo la concurrencia o la convergencia de múltiples saberes, prácticas y teorías, ¿no es cierto?, en pos de un objeto que muchas veces, aún con la sumatoria de todas estas disciplinas, de estos saberes, no puede dar respuesta justamente a la complejidad del padecimiento psíquico, ¿no? Para ello, Jonathan no se priva de intervenir interpelando, cuestionando, ironizando, provocando e incitando. Todos estos verbos, ¿no es cierto?, obviamente hacen de que uno lo sitúa, digamos, en estado de alerta, porque todo esto lo hace fundamentalmente proponiendo sin complejos, en un campo complejo, como definía la salud mental, y que él lo considera acertadamente un espacio político de lucha, a partir de un enfoque integral en la defensa de los derechos humanos, tema que, tratando de no spoilear los contenidos del libro, él considera muy necesario revisionar. Y acá yo le estoy muy agradecido, porque él de alguna manera ha hecho alusión a un filósofo, a un destacado, digamos así, investigador de la cuestión de los derechos humanos, que es Boaventura de Sousa Santos, que he venido a descubrir que sacó hace poco un libro que se llama El Pluriverso de los Derechos Humanos. Y es interesante porque hace un despliegue y de alguna manera empieza esto a respondernos estos interrogantes que plantea
Jonathan en el libro y que también se nos plantea a nosotros. ¿Qué está pasando con los derechos humanos? Porque cuando decimos la situación en el campo de la salud mental está estancada porque tenemos como ordenamiento una ley, digamos, muy promisoria, muy progresista, reconocida en diversos lugares del mundo, pero resulta que no se puede avanzar en su implementación. Y esto está ligado justamente a los derechos humanos, porque siempre se suele decir que la Ley Nacional de Salud Mental es una ley de derechos humanos. Y este autor, digamos así, nos interpela diciendo que la hegemonía global de los derechos humanos como lenguaje de dignidad humana convive con la perturbadora constatación de que la mayoría de la población mundial no es sujeto de derechos humanos, sino objetos de su discurso. ¡Bah! Se me dio vuelta todo. Así que está el agradecimiento a Jonathan, porque verdaderamente entre este despliegue que hace este gran e interesante autor, dice que la incapacidad del propio discurso de los derechos humanos, y el libro de Jonathan justamente él lo puntualiza, es un campo de investigación de los discursos y de las acciones. Dice que a la propia incapacidad del discurso de los derechos humanos para confrontar con las opresiones generadas por el régimen constituido por el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Bueno, o sea, acá vemos que desde la perspectiva de situar la salud mental desde un orden, digamos, microsocial, microeconómico, micropolítico, en realidad tenemos que ir justamente a lo macro, porque si no, no hay análisis posible. Así que esto respecto a los derechos humanos me pareció, digamos así, muy importante de que tenga, digamos así, un fuerte matiz en el libro. Entonces, Jonathan interpela el discurso instaurado en el inconsciente colectivo, basado en estereotipos y pasividades. Se referencia en el concepto griego de parresía, que también justamente lo va a desarrollar uno de los autores que ha elegido Jonathan, ¿no es cierto?, que es Cornelius Castoriadis, que justamente indagó mucho en la cultura griega y de ahí desprendió muchos de los conceptos que también Jonathan utiliza respecto de lo instituido y lo instituyente, la autonomía, el imaginario, que ya vamos a ver en cómo está ligado en la obra de Jonathan, ¿no? El concepto griego de parresía como posibilidad de hablar con franqueza y libertad en pos del bien común. También nos habla de la mayéutica, otro concepto griego, como actor de parir y la posibilidad de cuestionar lo instituido. Postula poner límite a las significaciones dominantes y sus rituales de poder. Nos propone repensarnos a nosotros mismos y con la otredad para transformar discursos, prácticas y a deconstruirse, reconfigurando, ¿no es cierto?, reproducciones opresoras que inconscientemente generamos, ejercemos y multiplicamos todo. O sea, acá justamente nadie puede sacarlo, como se dice, los pies del plato, ¿no es cierto? O sea, acá hay un atravesamiento social, político, cultural, que nos incluye también a nosotros que estamos dentro del campo de la salud mental y muchas veces también de acuerdo a las capacidades de la opresión institucional, muchas veces alienado respecto de, ¿no es cierto?, ser una paradoja y a veces ser muy controvertido, pensar que uno quiere por vocación y por ética desarrollar, digamos así, un abordaje y lamentablemente este dominio, este poder de la institución, sobre todo donde prevalecen las lógicas manicomiales, se hace bastante complicado. Y por ello vemos que estamos en pleno siglo XXI y la lógica manicomial sigue, ¿no es cierto?, vigente, sin poder transformar. Entonces, da cuenta de nuestro cuerpo, de nuestra historia y de nuestra identidad existencialmente arrojados en el mundo, tratando de asimilar y asumir desgarros, cicatrices, carencias, vulnerabilidades y mucho más ahora, en tiempo de pandemia, incertidumbre. Nos remite al padecimiento subjetivo que resulta implicado en una dialéctica donde se conjuga el deseo
y las necesidades de cariño, cuidado, buen trato en los abordajes terapéuticos, clínicos y sociales. Que la emergencia de la palabra más la expresión del cuerpo constituye un ser político. Esto es muy interesante, que las reflexiones nos movilizan. ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Siempre esas preguntas que no se modifican en el tiempo y el espacio y que nos siguen mortificando e interpelando. Buscando esa interrelación entre el pasado, presente y futuro, y observando que las inquietudes mejoran la salud mental, el enriquecimiento subjetivo y los agenciamientos del deseo humano. Hay ligazón entre lo creativo y el descubrimiento, motores en la resolución de dificultades y problemáticas. A esto sumaría el imperdible desarrollo que lleva adelante como estrategia de intervención en sus múltiples abordajes, como con la música y los efectos que surgen en el pensamiento y la reflexión de quienes padecen. Cuerpo, espacio y afectos son atravesados por el despliegue de Jonathan, y también vale acá considerar muy especialmente cómo ha desarrollado su labor en los espacios radiales, en el cine debate, dando mucho material para el análisis y la reflexión de quienes el manicomio priva de voz y también de voz. Por eso me parece que es un alegato político, porque Jonathan se preocupa justamente de quienes no tienen voz, esencialmente. Y que no son los únicos, porque también cuando consideramos todo lo que hay que transformar y el planteo desde el título del libro, obviamente tiene que ver con un amplio espectro de padecimiento que no solo es el que se hace visible en los manicomios, sino justamente en toda la sociedad. Hoy tenemos una multiplicidad, ¿no es cierto?, de sufrimientos, de padecimientos, de malestares que necesitan, obviamente, de un espacio de atención y que hoy por hoy no están desarrollados. Jonathan recurre a grandes pensadores muy ligados al campo de la salud mental, como lo son Michel Foucault, Cornelius Castoriadis, también algunos de los nuestros, Pichon Rivière, Fernando Ulloa, y para consolidar los conceptos y categorías desde las cuales expresa su experiencia o su praxis clínica, social, cultural y política, desde su propia multiplicidad facética, como musicoterapeuta, psicogerontólogo, psicólogo social, sumando justamente su desarrollo en diversos medios de comunicación radial. Justamente desde el espacio radial proyecta y convierte una de sus columnas periodísticas en un libro, que hoy estamos acá presentando. A lo de rótulos hirientes, estigmas permanentes, suma la propuesta de la transformación al poder. O sea que no solo nos plantea un estado o situación, sino también nos presenta, nos va alertando y nos va de alguna manera desafiando para qué hay que hacer, la famosa pregunta, ¿qué hacer?, ¿no? Entonces, a rótulos hirientes y estigmas permanentes suma la propuesta de la transformación al poder. No hace falta demasiado análisis para observar que ya en la propuesta de Jonathan, inserta en el título del libro, surge la influencia de Castoriadis, sus elaboraciones, ¿no es cierto?, imaginación radical, lo instituido, lo instituyente, la autonomía, y su participación en el recordado Mayo francés de 1968, cuando los grafitis en las calles de la Sorbona y de París anunciaban la necesidad de vientos de cambio, entre ellas la imaginación al poder. Hábilmente, Jonathan sustituye lo de imaginación por transformación, porque ya no es una utopía sino una realidad, que contamos con herramientas ciertas basadas en las diferentes experiencias desmanicomializadoras, tanto del país como en el mundo, y que además le dan fundamento a los lineamientos expresados en la Ley Nacional de Salud Mental, herramienta legal que Jonathan toma como referencia en el texto y que frente al estado de situación interpela al Estado y los gobiernos de turno respecto de que no falta la idea, sino que se trata de materializarla. Esto es, llevar adelante la plena implementación de la ley que ya cumple 11 años de su sanción y como sabemos poco se ha avanzado. Por lo tanto,
Dotar de poder al acto transformador es exigir a los gobiernos su responsabilidad y obligatoriedad en cumplir con la ley. Es también doblegar las resistencias y obstáculos que imponen sectores corporativos, profesionales y gremiales, que defienden sus intereses particulares en desmedro de los intereses colectivos, y en particular justamente de estas minorías que todavía siguen estando internadas, encerradas, y yo me atrevería a decir, tal como lo dice también Saba, de que son desaparecidos, ¿no es cierto?, en el marco de estas instituciones. Es también generar diálogos entre los trabajadores y profesionales para llegar a una coherencia ontológica, epistemológica y metodológica en las prácticas de salud mental, desde la perspectiva de los derechos humanos, cuestión a la cual hace amplia referencia. Recordamos que para Freud el derecho es el paso decisivo a la cultura, pues reemplaza el poderío del individuo por el de la comunidad. El derecho regula el goce del otro, lo limita. Así es que las reivindicaciones del Mayo francés siguen vigentes, y también en el texto y la letra de Jonathan, en tanto las pulsiones emancipatorias no han muerto. En Jonathan todo su bagaje profesional y cultural está puesto en juego y en acción, remitiéndonos a lo que Foucault había denominado como caja de herramientas, concepto que implica no construir un sistema, sino un instrumento. Esto es una lógica propia de las relaciones de poder y a las luchas que giran alrededor de ellas, porque el poder es un medio para llevar adelante la transformación de un modelo o paradigma vigente en la salud mental, que se trata del control social, denominado asilar, custodial, manicomial, para poder pasar a instituir otro, de plenos derechos. Muy bien lo expresa él mismo, respecto de sus intenciones, que están delineadas en el texto. Esto es, transmitir la salud elemental, acá sin un juego de palabras, ¿no es cierto?, entre lo elemental y lo mental, y el derecho humano a ser diferente, como un posicionamiento ético, ideológico, filosófico y político. Te quedan 2 minutos, Ángel. La cierro. Me parece que justamente estamos ante una obra, la de Jonathan, que va a generar impacto y que por eso merece justamente. No se trata acá de ser justamente un agente de ventas y promotor de libros, sino justamente de que esta presentación y debería ser así considerada, es un acto político. Un acto político porque es un libro que indudablemente va a ser un instrumento muy necesario para poder, obviamente, clarificar, para poder, utilizando un verbo que utilizaba justamente Castoriadis, dilucidar, ¿cierto?, todo esto que está velado, todo esto que está oculto, todo esto que hace que justamente el sistema, la racionalidad, la masificación, ¿no?, que justamente vemos como esta oferta del capitalismo actual apunta a eso, también y lamentablemente genera una situación siniestra que es el borramiento de las diferencias. Y este es el mensaje de Jonathan, ¿no es cierto? O sea, respecto de cómo en salud mental tenemos que estar tenemos que tener muy presente justamente todo esto de lo que él propone, de lo que él visibiliza, así como una especie de diagnóstico, pero no se queda en el diagnóstico. Justamente nos dice, bueno, hay que pasar a la acción. Y yo creo que eso es justamente el momento que vivimos. Me parece que este es el ámbito y algunos otros para poder avanzar y poder acordar y consensuar que el camino existe, que como decía Basaglia, lo más importante es poder dar cuenta de que las transformaciones son posibles. Así que tal como decía Fernando Ulloa, se trata de conjugar la ética del deseo con la ética del compromiso. Gracias. Gracias, Ángel. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al autor. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Gracias, Ángel. Gracias, Patricia. Es un placer y un honor estar con ustedes.
mucho de esta autoría también es parte de ustedes, porque no solo la palabra escrita es la que queda, sino el legado y la referencia que tengo ustedes como profesionales y como seres humanos. Tal vez el fin que tenía este libro lo pensé como exponer, problematizar, interpelar y denunciar la injusticia. Traté para eso entender el imaginario social para transformarlo, porque si uno no entiende lo que quiere transformar, ¿qué es lo que transforma? ¿Qué es lo que cambia? Pensé como estrategia el historizarlo, tratando de construir, como bien dijo Ángel previamente, los discursos y las acciones sociales. Lo realicé a través de la práctica clínica, sea de manera individual y grupal, pero también investigando a nivel institucional y comunitario. Hablabas y mencionabas a Castoriadis, sé que es una debilidad nuestra, a mí tanto Castoriadis como Piero Lanier, esa pareja, la verdad que es un lujo poder leer y aprender de ellos, ellas. Mencionabas el dilucidar y justo habías mencionado también la mayéutica, ¿no? Y también como esto decía lo socrático de parir, de dar a luz la verdad, ¿no? Pensaba en este lindo término de nosotros acá de alguna manera dar a nacer algo, ¿no? O sea, de renacer, volver a nacer. Esta práctica y esta investigación que realicé se basaba principalmente en el trabajo que hice en el Hospital Borda, ya sea con el Frente de Artistas del Borda. El Frente de Artistas del Borda estuve habitando el espacio militando desde el 2018 en el taller de periodismo y comunicación, en el taller de desmanicomialización y en el taller de música. En el taller de periodismo y comunicación construimos un programa de radio llamado Lo existente no agota lo posible, que salía al aire en el espacio para la memoria, promoción de los derechos humanos e identidad en el ex Olimpo, en el barrio de Floresta, en Capital Federal. A su vez, participar en la red de arte y salud mental con su festival. El festival era una puerta hacia la libertad, se denominaba cada 2 años. Era muy interesante y el intercambio con personas de toda Latinoamérica, venía gente de Uruguay, de Paraguay, la verdad que había gente de Colombia, Ecuador, la verdad que el intercambio y el diálogo y el debate era increíble en torno a la manicomialización y a la desmanicomialización, desde dónde estaba parado cada cultura, ¿no? También por otro lado, realizar mi praxis en el servicio 17 del Hospital Borda también me llevó a más de 2 años de trabajo clínico ahí, que vuelve a ser parte ahora en estos días, en el cual surgió también un programa de radio que pasó a denominarse lo que al terminar el libro, spoileando un poco, ¿no? Uno está bueno permitirse como viajar en el tiempo. Se llama Experiencia Radio, deviene en un programa de radio propiamente dicho llamado ¿Qué podemos hacer para cambiar el mundo?, que iba a salir al aire también en el espacio para la memoria, con todo lo que se juega, ¿no? El no tener voz que mencionábamos, ¿no? Los que no tienen voz. Yo creo que la problematización no es los que no tienen voz, sino el poder instituido que no quiere escuchar, ¿no? Porque la voz y los gritos van a estar siempre, pero ¿quién es el que está el interlocutor? ¿Quién está del otro lado? Si uno habla con la pared, no va a haber mucha devolución. Pensaba en esto incluso en qué podemos hacer para cambiar el mundo como un espacio de compromiso social. Se está preparando para hacer un documental. Se está gestionando incluso con el Inca y con la televisión pública para que pueda llegar a darse, lo cual sería hermoso para esto, para dar entidad y nuevamente generar y promover y expandir identidades, ¿no? Como decía, en el espacio para la memoria, con la importancia de la resignificación, ya que hablábamos de la transformación y espacios que estaban diseñados, inicialmente como un estacionamiento, pero después para torturar y desaparecer personas, convertirlo en un espacio resiliente. También trabajaba en otra institución donde, su lema era trabajar con personas de discapacidad intelectual. Yo, en uno de los capítulos trato de construir un poco la lógica capacitista en relación a eso, ¿no? A lo deficitario, a lo minusválido, cuando en realidad son síntomas del sistema industrial capitalista en el cual son personas que no se le puede sustraer el valor.
Y la acumulación, que históricamente necesita el capitalista y lo convierte en dinero, bueno, es la acumulación de depositaciones, sobre todo negativas, que tienen este tipo de personas. Habitar el espacio para la memoria propiamente dicho, hemos realizado, bueno, como les conté, el programa con el Frente de Artistas del Borda y también con profesionales de la salud. Una es mi compañera, Patricia Cabrera, colega musicoterapeuta. El programa se llamaba Indeseables, en el cual era como la importancia del deseo, ¿no? También el deseo y la transformación al poder. Y nuestro primer invitado, cabe aclarar que fue el colega y compañero Ángel Barraco. Un placer y un honor también para nosotros. El libro lo que busca básicamente es la defensa del deseo e identidad. Yo trabajo en el Hospital Pirovano y en el Hospital Pirovano a la vuelta dice hay deseo e identidad y deseo de identidad. Y pensaba en relación a eso la defensa incansable de la dignidad incesante de los derechos humanos. Pensaba también, y hay una frase que dice, el fascismo no se lo discute sino se lo combate. Y lo relacionaba con la maldad y la crueldad, también se la combate. Sobre todo porque la solución es colectiva y es fundamental dos potencialidades, dos herramientas, como decía Foucault, que tiene el grupo, que es el pensamiento crítico y la empatía y la sensibilidad. La empatía desde un lugar profundo, no banalizar palabras como revolución, resiliencia y empatía. La empatía siempre posicionándose uno no desde los zapatos del otro, no desde los propios zapatos, pero tratar de entender desde un lugar colectivo, porque desde lo colectivo es donde se llega a la objetividad, ¿no? La objetividad en las relaciones sociales no se ve con un microscopio ni con un telescopio, sino que es a través de la dialéctica materialista, es a través del diálogo, del debate, de la problematización. Este libro también promueve los entramados vinculares y construir un poco de tejido social, porque a partir de eso uno genera salud integral, individual, pero también empodera a la sociedad. Yo creo que la mejora, me atrevo a decir que la mejora. Y no hablar tanto, lo voy a dejar para el final, que es como terminé el libro y resoné con algo que decía Pichon-Rivière y Foucault, que era como que odiaba escribir libros, los dos, porque cuando terminaban de escribir el libro ya querían cambiar absolutamente todo lo que habían escrito porque ya no estaban posicionados en el mismo lugar. Pero me quedo resonando con todo esto que trata el libro, sobre todo este tipo de estigmatizaciones, llámese las niñeces con inhabilidades sociales, las vejeces, el problema de consumo. Es muy irónico que la sociedad de consumo hable de problemas de consumo, tal vez es porque no se le puede explotar en cierta manera. La locura, la discapacidad, son, digamos, como este tipo de problemáticas en lo cual siempre se habla de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad fue una de mis primeras tesis, resiliencia y vulnerabilidad. Todos somos vulnerables. El problema es cuando las personas son vulneradas y sobre todo cuando son sistemáticamente vulneradas. Es ahí cuando uno se da cuenta y concientiza que todos estamos expuestos a procesos patológicos, sea del orden del orgánico, sea un sufrimiento psíquico, sea un sufrimiento emocional, o algo que afecte nuestras relaciones, nuestros vínculos y por ende nuestro lugar en el mundo, la parte social. Porque si eso sucediese, ¿cómo querríamos ser tratados? Eso lo hablé muchísimo con una profesional en el cual cuestionaba, una psiquiatra, cuando en el 2019 presenté Rótulos Hirientes en el Congreso de Salud Mental. El lema del Congreso era abordajes inclusivos y yo cuestionaba y problematizaba inclusivos para quién o para qué, porque cuando empezaba a desarrollar un poco, lo primero que hacía era cuestionar lo privilegiados que éramos. Yo lo cuestionaba desde un lugar de varón, heterosexual, 30 y algo de años, no doy mi edad, clase media baja, pero clase media, en fin. En ese momento estaba exponiendo en un hotel 5 estrellas, en el Hotel Panamericano, junto con un montón de colegas. Había gente internacional, había gente de Israel, había de todos lugares del mundo, y la verdad que era realmente un privilegio, y era un privilegio que estaba bueno cuestionar. Y es algo muy raro, y tal vez ella le decía lo que le hacía ruido, tal vez era lo más hermoso que le haga ruido, que una persona que en ese momento puede llegar a tener el poder, ¿no? En el sentido que yo tenía el micrófono y era el que estaba transmitiendo algo y comunicando un mensaje, era vamos a cuestionar dónde estamos ubicados. Como bien decía Freire, en estas relaciones de poder, en esta estructura, uno no puede escapar, o es dominador o es dominado.
Bueno, la verdad que uno suele estar acostumbrado y registra más cuando está dominado, cuando está subyugado, pero sí a su vez está bueno como reconocer, y está bueno a nivel social, es productivo, es constructivo, es transformador, y por ende, insisto, es un lugar que incita al movimiento. Yo en el trabajo empiezo a nombrar muchos de los rótulos que nos cansamos de escribir, sobre todo con la gente del Frente de Artistas, pero también en el Servicio 17. Chapita, esquizofrénico, bipolar, rayado como un queso, esquizofrénico, autista, tontito, mogólico, viejo choto, etcétera, etcétera. Uno empezaba a hablar y puedo asegurar que si haríamos una ronda como hacían Feliz Domingo, no pararíamos. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de rótulos? Y me reía mucho en el 2019 porque al ser era una transmisión internacional, había traductor. Entonces, ¿qué pasaba con la traducción? ¿Cómo traducía y cómo se jugaría a las personas de otros países? Porque estoy seguro que las personas de otros países con sus respectivos localismos deben tener más o menos o sea, cada uno tendrá sus características diferentes, pero tienen como... Se ve mucho en el rap, ¿no? Cuando uno trata de, no sé, en rap de Estados Unidos, tienen como muchos localismos que uno tal vez argentino o Capital Federal como que no lo entiende, pero... digamos, para la lengua, lo interesante del lenguaje. El lenguaje es de quienes lo utilizamos, verbal y paraverbalmente, ¿no? No es sobre todo una institución arcaica de Madrid que nos dice qué palabras van y qué palabras no van en nuestros vocabularios. Si no, seguiríamos hablando como, no sé, como Cervantes o como Corazón Valiente. Era muy interesante porque busqué, ya que soy un molesto de los orígenes y las etimologías y las etiologías, busqué la etiología de traducción y es guiar de un lado a otro. Y pensaba que qué interesante la línea del movimiento y de la resignificación de esto de la palabra y sobre todo el discurso, sobre todo para después cuando llegó la psiquiatra, que tuvo muy bueno, un diálogo interesantísimo y un debate muy muy interesante y muy movilizador. Nos llevamos contactos, hoy en día sigo en contacto con un montón de personas en las redes sociales. Pero llegó esta psiquiatra que es como la que me dejó resonando, que es la que quedó totalmente movilizada, manifestando que el espacio de la salud mental no es un campo político, un montón de cuestiones del poder. Yo cuando hablo del poder hablo de la doble acepción del poder, el poder de uno mismo, el yo puedo, el yo soy, está, digamos, como relacionado con la propia identidad, una identidad que uno lo forma, lo desarrolla, lo afirme, se expande, sin, por supuesto, expandirse sobre el otro, sino por y en el otro. Y a su vez las relaciones de poder en relación con la otredad. Sobre todo eso, evitando la concentración, promoviendo la redistribución, y qué pasa cuando en ese ejercicio del poder se abusa. Bueno, yo quería comentar algo que me parece interesante en estos 2 días que estuve participando de algunas mesas. Está como muy en el aire el tema del estigma, el tema del buen trato, ¿no? Pero casi diría como políticamente correcto. Y una cosa que yo quiero rescatar de tu producción literaria es este cuestionamiento de los privilegios políticamente correctos, ¿no? No es un libro que te va a dejar tranquilo. Es un libro que cuando uno lo lee, lo cuestiona y lo deja inquieto. Y me parece que ese es como el valor supremo que tiene. Ayer escuchaba a Paulo Amarante en una mesa que él planteaba que el tratamiento es tratar a las personas, ¿no? Pensar como algo complejo el padecimiento en contexto y tener en cuenta 4 dimensiones que eran la epistemológica, la tecnoasistencial, la jurídico-política y la sociocultural. Y se me venía a la mente cuando vos tomás la lógica del sinsentido y que ahí te haces carne de estas lógicas, ¿no? Que son las de estas realidades que no siempre interpelan, ¿no? La lógica capacitista, la lógica manicomial, la cultura del encierro, estas cuestiones que vos planteás en el libro, que las planteás de una manera que es provocadora, pero provocadora en este muy buen sentido
de movilizar del lugar de comodidad que muchas veces tenemos los profesionales de la salud, que somos los que sabemos que tenemos un poder sobre el conocimiento de lo que le pasa al otro, y el otro de alguna manera está sometido de una forma asimétrica a este poder que, aunque nosotros creamos que no lo detentamos, la realidad es que está puesto en juego y opera sobre el otro. Ese también es un privilegio. Me parece que tu producción cuestiona fuertemente esos privilegios, y en ese sentido me parece que es algo fundamental para que podamos acceder todos a leerlos y tenerlo como una forma de revisión de nuestro hacer en el mundo, no solo profesional, porque uno antes que profesional es persona. Así que bueno, yo desconfío siempre de aquellas personas que dicen que no detentan el poder o que no lo ejercen, como yo no hago política, porque esos son los que primordialmente hacen política y los que primordialmente abusan del poder. Me quedé con una frase de una compañera militante feminista que es referente en lo que es abuso infantil. Ella, por haberlo vivido en primera persona y ahora ha construido un colectivo, vive en Australia. Y me dijo, la deconstrucción duele, ¿no? Cuando siempre plantea este tipo de cosas de cuestionar los privilegios y demás, me dijo, bueno, ¿qué querés? La deconstrucción duele. Cuestionarse todo este tipo de cosas moviliza, y si no hay espacios colectivos donde uno pueda poner en palabras y portavocear cosas que otra persona se sienta identificado, vivirlo uno mismo nada más, primero no hay deconstrucción individual, ¿no? Siempre es colectiva, pero como si uno asume todas esas depositaciones, y sí, es tremendo. Bueno, por eso Basaglia tenía bien claro que justamente transformar la lógica manicomial era esto de construir, digamos, el poder, y es el poder no solo, digamos así, de lo gubernamental, de lo estatal, sino obviamente el primer poder era el del propio profesional. Indudablemente, entonces lo que él hablaba era que la desmanicomialización en sí misma, lo que se trataba era una deconstrucción de poder. O sea, quizá la palabra que utilizaba no era deconstrucción porque es más tardía, ¿no es cierto?, como concepto, pero apuntaba a eso. No, lo que me resultó interesante, que coincidimos los tres, es que yo había destacado que en uno de los ítems del libro, que se llama el chivo expiatorio y el estereotipo, justamente ahí desarrollás la cuestión del pensamiento creador, y yo puse pensamiento crítico, porque siempre planteo de que sin pensamiento crítico no hay salud mental. Y en eso, ¿no es cierto?, el pensamiento creador como práctica instituyente y carácter divergente para con lo ya instituido. Por eso es transformador. Los defensores de la normatividad se oponen al dinamismo del lenguaje porque tienen miedo de cambiar un mundo en el que no se cuestionan sus privilegios, tal como lo planteaba Patricia. Y acá el ejemplo que puse es justamente el que planteaste vos, ¿no es cierto? Esto de la Real Academia Española, donde acá la polémica tiene que ver con el lenguaje inclusivo. O sea, acá cuando aparece algo que pone en riesgo a lo hegemónico, o sea, cuando uno plantea una política contrahegemónica, indudablemente aparecen las resistencias, que son las mismas a no desarrollar la interdisciplina, porque eso implicaría perder justamente esa hegemonía histórica de ser el saber que tiene que definir, y hoy más que nunca mediante la cama y el psicofármaco los tratamientos, con lo cual todo lo que vos planteás obviamente quedaría de lado, porque no tiene cabida. ¿Para qué voy a armar un taller? ¿Para qué voy a armar un dispositivo, ¿no es cierto?, con las personas internadas, si para trabajar diversos temas como vos desarrollás en el libro, y te encontrás con manifestaciones muy hermosas, muy lindas, y bueno, eso no tendría cabida el proceso artístico, como no solo como reparador y generador de expresión. Así que realmente es un libro que interpela al poder. Ahora, esas personas que evidentemente o ingenuamente o muy intencionadamente no distinguen el poder entre el poder como objetivo y el poder como sustantivo, indudablemente, bueno, tiene que ver que le toca de cerca no querer modificar el status quo. Hola Paula, no sé si querés compartir algo. ¿Cómo están?
Buenas. No, la verdad que leí el título y me encantó y dije, tengo que estar ahí. Bueno. Sí, la verdad que sí. Y bueno, justo ayer me topé con, no sé, uno a veces se para desde el otro lado y como que está en constante cambio y queriendo como, incluso charlar con el otro, ¿no? A ver si el otro también puede como ir modificando algunas cuestiones que tiene tan naturalizadas. Yo en una clase de psicoanálisis, yo ahora estoy haciendo un posgrado en psicoanálisis, soy médica, me encontraba yo misma discriminando, juzgando o, digamos, asumiendo cuál paciente iba a ser más complejo que otro, cuál paciente no iba yo a estar preparada para atender. Y bueno, y justo tiene que ver con esto de lo que hablábamos, ¿no? Con esta cosa de que bueno, que sí, que duele asumirse a uno mismo como parte del proceso en realidad, que estamos todos en eso y que nos cuesta y nos va a costar un montón y que es para toda la vida. Y ese poder a veces lo tenemos, y los médicos y los psicólogos, o sea, todos los trabajadores de la salud, lamentablemente no escapamos de esa realidad, me parece. No, así que me parece una propuesta muy buena, muy válida y muy actual también, ¿no? Estaba bueno también lo que mencionás, porque tampoco es como autoflagelarse, ¿no? No como algo masoquista, sino como para reconocerlo. Si no, nosotros, no sé, Ángel, vos y yo, como representantes del patriarcado, simplemente por nuestra genitalidad, uno dice, bueno, está bien, tío, lo reproduciré en mayor o menor medida, pero lo hacemos todo el tiempo porque son 40, 50 o no importa cuántos años que uno viene formándose de esa manera y duele y cuesta y uno lo reconoce y lo reconoce no para esto, para poner la cabeza en la guillotina, sino para decir, bueno, esto no está bueno, no lo quiero reproducir más, lo quiero cambiar. Pero si uno dice, no, y bueno, ya estoy viejo para cambiar o lo que sea, y bueno, por supuesto, así uno no va a transformar absolutamente nada. Las cosas siguen igual. Tal cual. Bueno, por eso me parece muy importante el desarrollo de Foucault respecto del saber poder y cómo juega la cuestión de la verdad. O sea, siempre insistimos, y más a partir de lo establecido en la ley, que en realidad no tenemos que interpelar a nosotros mismos respecto de nuestros propios saberes. Si no funciona la propia incompletud respecto del saber que cada uno plantea y que cada uno defiende, es imposible justamente tener, digamos, un grado de desarrollo de interdisciplina y fundamentalmente dar un giro, ¿no es cierto?, respecto de cómo te sitúas frente al que padece. Históricamente la lógica manicomial dice, bueno, el médico, el psicólogo que detenta saber frente al que sufre, que es un ignorante. Y resulta ser que si el que es ignorante no es partícipe de su tratamiento, si no tiene voz como vos planteás, no es escuchado, obviamente seguimos restituyendo, seguimos sosteniendo esa lógica, ¿no es cierto?, que si bien en el medioevo era planteable, digamos, no se ha podido evolucionar como para decir, eso es una pérdida de poder que indudablemente molesta a médico, a psiquiatra, a psicólogo, a quien venga. Entonces, la lógica manicomial es esa. Hay un grado de alienación, que es lo que plantea Paula, que nosotros, obviamente, por acción u omisión, la institución o te adaptás y trabajás o te vas. No te queda mucha alternativa, y bueno, la mayoría tiene que quedar. Por eso el artículo 29 de la ley, donde plantea desde una perspectiva ética la responsabilidad que tenemos a que ante la visibilización de cualquier irregularidad tenemos que denunciarla, obviamente estaríamos todos denunciando, con lo cual acá obviamente el responsable es el Estado. Y ayer lo planteé en una mesa, entonces aparece lo que vos decís, Jonathan, aparecemos nosotros como la cara visible de la responsabilidad, cuando en realidad es el Estado que no lleva adelante la transformación, que no pone los recursos, y entonces queda ahí entrampado, ¿no es cierto?, el que tiene que dar la cara y el que es golpeado por la sociedad también, porque lamentablemente resulta ser. Así que tiene muchas aristas, y esto que vos planteás en el libro me parece que lleva a eso, ¿no?, a que podamos reflexionar y, como bien dije en la presentación, de que logremos una coherencia epistemológica, metodológica.
aún sumando todos los saberes, sabemos que al acto psíquico o al padecimiento mental a veces no le podemos dar respuesta. Entonces, ahí ya está la cuestión de la incompletud de los saberes, ¿no es cierto? En un Si no ratito partimos- se corta la conexión, así que Bueno. quiero agradecerles a todos por la presentación. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Gracias al doctor, a Ángel, al comentarista y a Paula, bueno, que estuvo haciendo este espacio, Muchas y a Cristina que estuvo asistiéndonos. Gracias a ustedes. Bueno, La seguimos la Sin seguimos. duda. en otros ámbitos. Siempre.